Frescona la mañanita invernal. Ya estamos en 2 grados. Ya estamos llegando al próximo bajo cero. Y se pone lindo, porque cuando está frío hay fuerza interior para repeler la adversidad. ¿Y qué traemos hoy? Y hoy traemos un tema, no diría preocupante, porque las cosas no deben preocupar, las cosas deben ocuparnos. Y como estamos frente a un gran advenimiento, hay que ir revisando los menesteres. O sea, hay que ir revisando la casa a ver para poner en orden por el gran lanzamiento. O sea, cuando viene una gran proyección futura, hay que preparar la caballada. Y claro, la caballada nuestra es la vapuleada democracia. Y entonces tenemos un recurso moral, institucional, que defienda nuestros intereses y que haga valer la fuerza natural, intrínseca que tienen los pueblos. O sea, podemos apostarle a la democracia y poner en las manos de esa gran verdad absoluta todo el destino de nuestra suerte. Está medio complicado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos ha quedado en realidad de ese instrumento tan supuestamente glorioso de las grandes mayorías, o sea, de las mayorías silenciosas que componemos los pueblos. Si podemos todavía seguir creyendo en esa, si descubrimos o sostenemos, más que descubrir, que ha sido una gran mentira y que en las manos de la democracia o en las fauces de la democracia hemos cosechado bastantes desencuentros, bastantes desengaños. Vamos a hablar de eso, ¿y qué te parece? Y claro, la democracia no ha resultado la gran panacea para las economías populares. La democracia con nosotros está en deuda, porque la democracia ha permitido que las minorías se encumbren, se enriquezcan, que las fortunas del mundo hayan pasado a propias manos, a pocas manos, y que las grandes mayorías con la democracia han ido retrocediendo en todos los valores, o sea, valores económicos, valores culturales, valores morales, valores religiosos, valores, en fin, toda clase de valores. Se ha degradado todo cuando en nombre de la democracia se ha sufrido, se ha padecido lo que se padece ahora. O sea, no tenemos mucho que agradecerle nosotros a la democracia, si es la democracia como realmente se ha presentado, porque la democracia, ese ideal griego que se amasó por tantos siglos, supuestamente en el transcurso del tiempo ya debiera haber empezado a dar sus frutos. Y al contrario, parece que está en deuda. Eso no quiere decir que lo contrario, lo antagónico sea ideal, o sea, la democracia que se constituya en la antítesis de la dictadura y que eso sea realmente una esperanza, para nada. Volveríamos entonces a los tiempos primitivos. Entonces, nosotros en la búsqueda de nuestros desencuentros, porque en la búsqueda de nuestros desencuentros cuando vamos a encontrar la salida y por lo menos lograr el equilibrio, que es lo que nos está haciendo falta. Pero claro, en nuestro remanido afán de siempre echarle la culpa a los otros, o sea, esquivar el bulto, la culpa no somos nosotros que ejercitamos la democracia, sino que los demás tienen la culpa. Nosotros somos las víctimas. Se ha ido soslayando la realidad, la verdad. Y le hemos dado paso, le hemos dado pasto, le hemos dado oportunidad a los sinvergüenzas, a los advenedizos, a los traficantes, tartufos de promesas.
O sea, ¿qué no nos han prometido en nombre de la democracia? Y lo siguen prometiendo todavía. Gente mediocre, incapaz, inepta, de mala fe, voraces, delincuentes que están disfrazados de políticos en nombre de la democracia y de los valores que la democracia sostiene y sustenta, y nos han engañado, nos han mentido, nos han estafado, nos siguen estafando. Nosotros vemos, por ejemplo, los políticos, y estoy hablando de nuestro continente, no me pido explicar qué conozco, que es el lugar donde modestamente uno ha caminado. Siguen mintiéndonos, y siguen esos falsos demócratas sustentados por poderes hegemónicos que son desconocidos, que no ponen la cara, pero que son los que motorizan, son los que fogonean a estos tartufos, y las consecuencias son cada día peores. O sea, nosotros el festejo sería un festejo de los lamentos, de la marginación social absoluta, de la ignorancia, de la pobreza, falta de posibilidades, de trabajo, de conquistas nuevas, de realizaciones atractivas, de propuestas honorables, o sea, de lograr por nuestro propio esfuerzo que la democracia nos posibilitara las herramientas. No, al contrario, la democracia sirve para que un grupo de advenedizos, de piratas, se instale en el poder, con la soberbia que es utilizable en nuestro país, en nuestro continente, que son impiedosos. Entonces, todas esas cosas son los resultados de una democracia que no nos ha funcionado. O sea, que por más que la manejen los intelectuales a sueldo, porque eso es lo que pasa, uno ve una conferencia o ve una exposición de un intelectual y habla en señoría de que las democracias, pero cuando la democracia, o sea, los que representamos la democracia, venimos a pedir cuenta o vamos a pedir cuenta, pues nos dan un portazo en la frente, en la cara. Y claro, eso, lo ideal sería que no sucediese eso, pero la realidad es otra. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer los que pregonamos o tenemos tribuna o nos asignamos espacios? Y conversar con los nuestros iguales, con nuestros pares, y decirle, mira, esto no ha funcionado, esto ha sido una fantochada, una farsa que nos ha llevado a todos de la nariz a lo que estamos, y de seguir así, pues cada día tenemos menos, y cada día las posibilidades o las oportunidades, pues son un espejismo. O sea, no podemos nosotros apostar a nada. O sea, el pobre con el tema de la democracia, la única obligación que tiene es ir a votar y elegir un fantoche ahí que sabemos que no nos va a cumplir, porque nos mienten. Eso le permite la democracia. Pero desgraciadamente los pueblos no disponemos de otros elementos para hacer valer nuestros derechos tampoco. Entonces, ¿qué nos queda? Porque decir, por un lado nos sirve, por otro lado no sirve, por el extremo izquierdo no sirve, por el extremo derecho no sirve. Perfeccionar el instrumento ese de la democracia. O sea, tendríamos nosotros que asumir la responsabilidad de salvaguardar la democracia, que es el único instrumento válido en el cual nosotros podemos ejercitar nuestros derechos. Y claro, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablas? ¿A quién te diriges? Al dirigente político, que es un prebendario. O sea, un dirigente político no es un tipo con la honestidad suficiente para decir, sí, la verdad nos han estafado a todos. Porque él, con sus posibilidades de llegar al poder, pues no va a poder pisotear o no va a poder manosear el instrumento que él dispone. O sea, él dispone de un instrumento legal, viable, o sea, no se va a tirar contra eso. Entonces nos queda a nosotros. ¿Y nosotros cómo hacemos? ¿Cómo estamos haciendo ahora? Hablando con la gente. Y no diciendo todo lo que se dice, sino proponiendo cosas.
O sea, en la medida de que nosotros nos convirtamos en líderes naturales porque tengamos propósitos y nos capacitemos para proponer cosas, la democracia nos va a dar instrumentos. O sea, la democracia es la vía, no es la solución. Entonces, si tenemos una vía para transitar, lo que tenemos que hacer nosotros es preparar el instrumento, la carroza, el carro, el auto, el automóvil, el camión, o sea, la disposición para transitar ese camino. Tenemos que capacitarnos y decir, bueno, muy bien, tenemos acá un problema social, cultural, moral, económico, lo que sea. Vamos a resolverlo nosotros. ¿Quién? ¿Quién es capaz? ¿Quién es el que entiende en este menester, en este tema? ¿Quién es? Porque no cualquiera, no, yo voy. No, pero ¿cuál es tu capacidad? ¿Está ahí una preparación, una idoneidad para enfrentar o proponer una solución? No, es voluntad, no, voluntades no. Porque las voluntades lo han llevado a esto. Vamos a buscar el profesional, el capacitado, el que realmente tiene recursos intelectuales y experiencias aprendidas para que diga, bueno, este necesita un proyecto, acá se necesita, o sea, para hacerlo simple, para que nos entendamos en principio. Cada región, cada pueblo, cada ciudad, cada provincia, cada nación tiene determinados problemas en determinadas regiones. No son los problemas generalizados, son cada problemas individuales que hacen un conjunto. Entonces, si nosotros, cada problema individual que haya en un pueblo, en una ciudad, en una comunidad, no hay profesionales que se encarguen de evaluar, de identificar el problema y proponer alternativas con los elementos que tenga en sus manos, no con lo ideal. Pero necesitamos 100 millones de dólares para poner una industria acá. No tenemos 100 millones de dólares. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hasta ahora hemos estado nosotros tratando de que la democracia nos sirva y nos beneficie a todos nosotros, o sea, que vengan a resolvernos nuestros problemas. Y eso no ha funcionado porque los resultados son los que hablan. Entonces, ¿por qué no usar el instrumento ese que es la democracia para que nosotros visualicemos el problema y con la gente capacitada que tenga realmente solvencia e inteligencia y conocimiento, proponga y dice, bueno, muy bien, acá en esta ciudad, en este pueblo, en esta comunidad, en esta provincia, vamos a constituir una asociación civil sin fines de lucro. O sea, ¿qué instrumentos te da la democracia? Y vamos a hacer un estudio acá. ¿Qué producimos? ¿Qué consumimos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros hacer un movimiento distinto con los instrumentos legales? No que venga un iluminado y diga, no, yo les voy a resolver todo el problema. No, lo vamos a resolver entre todos. Cada pueblo tiene gente que sabe cuál es el problema del pueblo y tiene otra gente que sabe cómo resolverlo. Cada pueblo, en cualquier parte de todo el continente. Incluso en el continente más marginal que hay gente en ese pueblo, en esa ciudad, en ese rancherío, que sabe cómo se puede resolver el problema. Entonces, ahí tenemos una oportunidad para usar la democracia. Y decir, bueno, muy bien, el candidato político, ¿qué habla? Y el candidato político ya sabemos que es hijo o es el descendiente del que estuvo hace 50 años y mirá cómo nos ha dejado, en la ruina, en la pobreza. O sea, todos nuestros campos, toda nuestra producción, toda nuestra industria lechera, ganadera, avícola, porcina, está enajenada. Esa gente no sirve. ¿Qué vas a esperar de esa gente que te ha entregado el padre o el abuelo de ese tipo, te ha entregado atado de pies y manos? Con la democracia. Entonces, usa la democracia, dale la vuelta. Usa el mismo instrumento, decir, muy bien, nosotros tenemos una propuesta. Pero hay que tener una propuesta y negociarla. No tener una propuesta y decir, yo tengo una propuesta pero no me dejan hacer. No, ¿quién no te deja hacer? Es como si yo dijera, bueno, yo tengo muchas ideas pero no me lo dejan exponerlas. Y yo le busco la vuelta.
O sea, no te quiero hablar de mí, pero te quiero decir que si hay gente muchísimo más capaz que yo, con muchísimo más conocimiento, más solvencia cultural, más conocimiento técnico, más conocimiento científico. En fin, hay gente que puede tocar los mismos temas que yo toco con muchísimas más capacidades que las que yo tengo. Sin embargo, no las exponen. Están esperando que venga alguien a resolver eso. Yo salgo con mis limitaciones y las expongo todos los días. Es decir, yo no espero que me venga la solución, voy hacia el problema. Escuchaste bien, yo no espero que me vengan a mí a resolver los problemas, yo tengo problemas como todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Qué te crees? Porque estoy en Norteamérica, aquí yo tengo todos los días que no esperar que me vengan a resolver el problema, el que sea, el que fuera. Pequeño, ponerle que no, yo voy hacia el problema. Y cuando voy hacia el problema tengo que llevar algún proyecto para resolverlo. No voy hacia el problema y me paro frente al problema y digo, no sé qué hacer. No, eso se puede ampliar en manera inconmensurable y se puede producir un cambio usando el instrumento que es el legal y que es el ideal y que es el posible, que es la democracia. Por eso que la democracia es una trampa si esperás que la democracia te resuelva las cosas. La democracia hay que usarla como institución, como instrumento para avanzar sobre la problemática que sea y que haya que resolver. Y claro, al faltarnos a nosotros esas iniciativas es cuando entran a tallar, entran a controlar, a operar estos personajes que nos han producido todas estas cosas. O sea, a lo mejor no son mala gente, pero carecen de inteligencia y capacidad. O sea, no solamente es una virtud ser buena gente y ya está. Hay que ser buena gente, si es posible que no sea, bajo ningún punto de vista, corrupto, y que sea una persona idónea para enfrentar un problema y resolverlo. Entonces, por eso que la democracia es un arma de doble filo, porque el enemigo de los intereses nuestros usa la democracia, o sea, nos usa a nosotros, lo votamos y lo sentamos en la silla esa con el garrote en la mano. Ni bien nos sentamos en la silla, nos da el primer garrotazo, no nos recibe, no nos atiende, no le preocupa su problema. Su problema es negociar con los poderes hegemónicos y compran su silencio o su voluntad o su poder. Un poder hegemónico, una corporación, a un diputado, un senador, consigue una ley, primero consigue quien promueva la ley, después consigue quien la vote, y eso se compra en democracia. Entonces, fíjate el doble filo de la democracia, te da un hachazo ahí. O sea, hay que saber estas cosas. Pero también, por otro lado, una democracia mal usada, mal utilizada, es desastrosa, porque llevamos al gobierno una serie de ineptos incapaces, sin proyecto. ¿Cuánta gente ahora está frente a una elección? Se va a dar en Argentina, pero hay en muchos lugares que va a haber elecciones en 6 meses, un año, y nosotros estamos evaluando que van a usar la democracia en contra de nuestros intereses. ¿Quiénes son esas personas? ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Han hablado de proyectos? Porque incluso pueden hablarte de proyectos. Y entonces uno debiera preguntarle, tiene la libertad de hacerlo. ¿Y cómo lo va usted a financiar o cómo usted lo va a desarrollar? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está evaluado su proyecto? ¿No va a afectar intereses de terceros que son más poderosos que nosotros, que los nuestros? ¿Cómo usted va a hacer tal proyecto en tal lado si los intereses de tal corporación o de tal capitalista o banco o lo que fuere no se lo va a permitir? O aunque sea bueno y beneficioso para la comunidad, el partido que está en el poder no nos va a permitir que lo hagamos. Entonces esas cosas son juegos que hacen con la democracia. Y por eso somos víctimas o verdugos con la misma democracia. Lo que nosotros hasta ahora sabemos, porque lo hemos aprendido, es que la democracia sirve para juntar voluntades.
O sea, por la democracia juntan contingentes enormes y una aceptación de un determinado candidato para ocupar un puesto de importancia. Para eso sirve la democracia, pero no sirve para calibrar los valores o la importancia en la idoneidad del candidato o de la candidata. Entonces, sabemos que el instrumento es extraordinario, pero ¿cumple con los objetivos que prevé la democracia? No nos asegura. Entonces tendríamos nosotros, y ese es el detalle de ver, a ver si hay alguna vía, de que utilizar la democracia para que en beneficio nuestro se produzcan resultados, no resultados negativos como los que se han producido, sino construir ese potencial en algo que realmente nos beneficie. No es una teoría nueva, ni yo soy el que la está descubriendo el hilo negro, ni el cerco de los ángeles, sino que yo estoy hablando de lo que nos queda a nosotros como recursos. A nosotros nos han amontonado en un rincón. Somos bulto, pero no somos decisiones correctas, consensuadas, porque si fuera por la voluntad nuestra, tendríamos naturalmente que estar mejor de lo que estamos. Y hablar desde del fracaso, desde la derrota, y sin proponer nada, pues no, tampoco sirve. O sea, yo soy un víctima de entre tantos millones que hay de víctimas. Habemos millones de víctimas por el juego de la democracia, pero no es por culpa de la democracia. Porque si la hemos analizado y vemos que está en nuestras manos un gran poder, lo único que hay que hacer es que tomar ese poder y buscar la forma de que eso sea nuestro instrumento potenciador de nuestras ideas. Y claro, eso no es fácil lograrlo, pero si no tenés quien te lo explique, mucho menos vamos a tardar más tiempo en aprenderlo. Por lo tanto, estas cotidianas charlas nuestras deberían servirnos como una especie de manual. O sea, no es para llevarte soluciones de nada, sino para advertirte lo que podemos hacer nosotros con los instrumentos legales que tenemos en nuestras manos. O sea, nosotros tenemos el poder de decisión del voto. ¿Cómo lo hacemos funcionar en beneficio de nuestros intereses? Hasta ahora nuestro voto beneficia a los intereses de corporaciones, de bancos, de empresas privadas, en fin. O sea, nosotros no podemos interceder en nada, pero estamos con la peregrinación sembrando. O sea, estamos nosotros aportando ideas que a lo mejor entre tantas ideas que surgen de este espacio, algunas sirvan, sean útiles. El propósito nuestro es ese. O sea, cuando no tenemos, porque por circunstancias que ustedes conocen, aquí no hay un proyecto político, no puede haber un proyecto político. Tiene que haber algo que supere la política, que es lo que nosotros pretendemos hacer. Si nosotros buscáramos un puesto político, estaríamos condicionados o estaríamos buscando un determinado objetivo en beneficio personal. Pero cuando la prédica es para la comunidad, para las grandes mayorías, que son los que en última instancia reciben las desgracias y los golpes, el cachetazo de la adversidad, estamos tratando de aportar ideas, y esas ideas son las que se deben aprovechar. O sea, nosotros ahora sabemos muchísimas más cosas de la democracia que la que sabemos hasta ahora, porque como la democracia ha sido utilizada para nosotros, ahí están los resultados, no te voy a señalar cuáles son los beneficios. Entonces, podemos tener, o sea, tenemos en la mano un instrumento que podemos lograr cambiar las cosas, pero no en gran escala, no quieras cambiar el país. Eso no te van a dejar hacerlo las corporaciones que están instaladas. Nadie te va a dejar que hagas un movimiento para cambiar. Empieza a cambiar pueblo por pueblo. Empieza el trabajo de hormiga. Pueblo por pueblo. De árbol en árbol se hace un bosque. Cuestión de tiempo y inteligencia, tener un plan, un proyecto. Sin proyecto no vas a hacer nunca nada, por más democracia que use a favor o en contra. Y no es fácil dilucidar todo este entuerto, porque las cosas son complicadas cuando uno habla de grandes volúmenes.
siempre te mando el mensaje del tren. Esto significa que estamos en movimiento. Y claro, hay una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer. Y en la medida que nosotros nos dediquemos a realizarlas, vamos a ir cambiando despacio, primero la mentalidad de la gente que compone ese gran conglomerado humano que somos los que utilizamos la democracia. Y que hasta ahora ha sido para nosotros terrible, o sea, ha sido nuestro verdugo. Pero sabiendo lo que trae en su fuente, en su origen, nosotros podemos revertirla y usarlas en nuestro beneficio. Pero tenemos que empezar una tarea despacio, como la hormiga, no buscando cambiar el mundo de la mañana a la noche. En pueblos, en pueblitos, en provincias, en lugares donde realmente todavía no se ha despertado el monstruo, donde no están en presencia las corporaciones, porque estamos enajenados, ese es el problema. Si nosotros no estuviésemos enajenados, no tendríamos esta lucha titánica que nos adeudamos. Pero nosotros estamos cercados por todos lados, o sea, tenemos que salir con una idea muy original. Y esta es una idea original, usar el mismo instrumento que usaron ellos para someternos. Primero nos golpearon con las dictaduras, después nos pusieron la democracia. Y ahí la tenés. En fin, es lindo el tema, amplio, y permite la divagación. Y dentro de la divagación están las verdades. O sea, ahí navegan las verdades. Y mañana, por supuesto, nos volvemos a encontrar en este mismo canal, a cualquier hora. O sea, estamos de guardia. Y cuando estás de guardia, estás con la escopeta al hombro las 24 horas del día y de la noche. Así que mañana, seguro que aquí me encontrás. Y yo estoy seguro que a vos o a ustedes no me van a fallar. Un abrazo enorme de oso panda. Hasta mañana.